Hola a todos los que nos están viendo el día de hoy. Yo soy Jota, estoy con Andrés, Misha y Katia y juntos vamos a hacer un episodio sobre el renacimiento cuántico. Con esto doy paso a Katia que nos va a explicar un poco más de esto. Hola amigos, gracias por estar aquí escuchándonos el día de hoy y pues bueno, yo les voy a comentar un poco acerca de un tema que me apasiona mucho, de muchas similitudes y simbologías que he podido investigar y que en realidad me apasiona mucho ir descubriendo todos estos cosas que a la final las tenemos a mano, que las podemos leer, pero de pronto no las podemos interpretar de una manera como más clara. Entonces, les quería compartir algo súper interesante que, bueno, hoy en día todo el mundo está hablando de que el mundo está experimentando cambios y que existe, se especula que existe un reseteo y en fin, un montón de cosas como la terminación de algo, o como que muchas religiones hablan acerca de que se acaba el mundo o que El fin del mundo está cerca. Ajá, o sea, lo ponen así de una forma muy, no sé, como que aterroriza a la gente. Caótica. Sí, o sea, en realidad es súper loco solamente el hecho de pensar que como que la raza humana se va a exterminar. Pero en todo caso, pues yo encontré algo súper importante e interesante que me gustaría compartir, que es una parte en un pasaje de la Biblia que es Lucas 22:10, donde dice, un discípulo le pregunta a Jesús, le dice, ¿cuándo vendrán el final de los días? Y él solamente le dice, he aquí, al entrar a la ciudad, dice, vas a encontrar un hombre con un cántaro de agua. Entonces, si hacemos la interpretación de esto, la Biblia está muy relacionada con la astrología, pero no entiendo la verdad por qué la religión como que oculta esa parte y como que no acepta porque lo ve como una práctica, no sé, pagana o lo que sea, todo lo referente a la astrología, pero en la Biblia hay muchas cosas que son referentes a eso. Entonces es súper apasionante encontrar todo este tipo de cosas. Entonces al momento que leo esto, lo que puedo ver es que vivimos en la actualidad en la era de Piscis y podemos ver todos estos símbolos o estas figuras o estas pinturas, por decirlo en el Vaticano, y se refleja, porque las eras no hay un tiempo especificado, no dices vivimos cierto tipo de años o lo que sea. Entonces a donde voy es que estamos experimentando una transición. Entonces, como vivimos en la era de Piscis, que es Antes de que sigas, ¿qué es la era de Piscis? ¿Por qué significa eso? Bueno, la era de Piscis es todo esto relacionado o sea, esto es basado en la astrología. Entonces, la astrología, o sea, el... Piscis es el signo de dos pescados, entonces significa yin y el yang, significa los opuestos. Exacto. Entonces, más o menos hemos vivido, o sea, en una era de opuestos. ¿Y esta era entre qué año y qué año comprende? En realidad viene desde los tiempos remotos, o sea, mucho antes de Cristo y vivimos hasta ahora. Y es por eso que hoy en día la gente siente que está experimentando cambios muy drásticos o que siente que todo lo que conoce ya es como que se está esfumando. Pero a eso se refiere cuando dice que al momento de que encuentra a la entrada de la ciudad un hombre con un cántaro de agua, es porque estamos atravesando un momento de transición. Entonces, ¿a qué se refiere esa transición? A que vamos a pasar a la era de Acuario. Entonces es súper interesante porque es difícil de entender, o sea, porque imagínate, o sea, hemos ido evolucionando en la misma era, pero hay una transición súper fuerte. Claro. Por eso mismo la gente se refiere a esto y dice, sí, hay un reseteo, hay un final de los días o lo que sea, pero en la Biblia dice claramente, o sea, es un cambio, es una transición. Entonces la invitación es a que la gente empiece a realizar los cambios internamente para prepararse para estos desafíos que nos tenemos que enfrentar, pero son desafíos internos a la final, porque posiblemente estamos en la misma tierra, en el mismo entorno, pero los cambios son mucho más profundos, son más emocionales. Entonces, para mí es eso, y en realidad pues sí invito a la gente a que investigue un poco más, que como que se libere de todos esos miedos y busque este tipo de información, porque en realidad es súper relevante para poder entender este tipo de teorías que últimamente está todo el mundo especulando.
Oye, y volviendo a esto de la pregunta, si es que crees que ya vivimos un reseteo, ¿tú crees que antes ya existió un reseteo, ya hubo un reseteo anteriormente? Me imagino que sí, pudo haber existido, o sea, pudo haber existido este tipo de, como digo, para mí no es como tal un reseteo, sino es una forma de cambio, una forma de transición de un estado a otro, o sea, de una forma de cómo percibimos el mundo, cómo sentimos las cosas, y entonces ahora yo creo que la gente está siendo como mucho más sensible, pero no puede manejar esas emociones y es por eso que siente miedo y no sé, o sea, es como que igual tiene muchas incógnitas, pero a la final justamente por eso estamos nosotros, para poder conversar y discutir todos estos temas que son muy interesantes y como que brindarnos de esta forma información que nos dé confianza y que podamos ir aprendiendo juntos. ¿Y tú crees que la humanidad está pasando por un reseteo? Ese es el reseteo del que hablamos. Ese es el reseteo, si tú lo quieres llamar así, sí, ese es el reseteo, el proceso de transición de una era hacia otra. Entonces sí. Sí, yo he escuchado también, o sea, bueno, en realidad todos creo que hemos escuchado de Moisés cuando hubo la inundación, ¿no? Se supone que ese también fue un reseteo de la humanidad cuando estaba todo podrido. ¿Qué dices, Mish? Y tú le estás enlazando el reseteo con el renacimiento que estamos hablando en este momento ya, para no perdernos nada más del hilo. Yo había consultado unos conceptos del renacimiento y les voy a compartir. El renacimiento es el resurgimiento de la antigüedad, es el redescubrimiento del espíritu griego, es el renacer de las artes. Acuérdense que en la época del Renacimiento nace mucho la arquitectura, no nace mucho, es como que se desarrolla mucho la arquitectura, la historia, la pintura, las artes, la investigación, y justo lo que decía la Katia, también el tema de la astrología. Ellos desde ahí como que entienden que a través del movimiento de los barcos y todo lo que iban navegando, se empiezan ellos a cuestionar, no a cuestionar, sino como a guiar a través de las estrellas, de las constelaciones, todo eso. Entonces acuérdense que en el Renacimiento prácticamente empiezan esas investigaciones. Otro tema del Renacimiento también que es súper interesante es el nacimiento de la perspectiva. Ahí es Felipe Brunelleschi, él es un arquitecto, un artista, ¿no?, de la época, que él descubre la perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Prácticamente del 2D, que veíamos las pinturas en la antigüedad, todo era en 2D, y desde el Renacimiento se crea el 3D, desde el descubrimiento de la perspectiva, llamémoslo así. Otra cosa interesante del Renacimiento también es que se crea el primer espejo. Entonces estaban acostumbrados a verse a través del agua, ¿no? Como tú te ves cuando tú estás, es tu silueta, exactamente. Entonces ellos descubren y crean el espejo. Entonces para mí es súper interesante esto, porque a través de eso es como que se ven a sí mismos ya realmente como ellos son. Entonces empieza a cambiar mucho el tema de la autoestima, de la percepción a uno mismo. Claro. Exactamente. Entonces todo eso es a partir del Renacimiento prácticamente. Yo también creo que sí estamos viviendo un renacimiento cuántico, por el hecho de que en el tiempo del Renacimiento el tema del conocimiento, de los libros, eso era muy ambiguo en ese tiempo y sobre todo muy oculto. Anteriormente en los otros movimientos, como en la Edad Media y en Medioevo y todos esas etapas exactamente, se veía como la iglesia o la monarquía, siempre ellos abarcaban todo el tema del conocimiento y solo lo que ellos decían era lo que había. Nadie más podía acceder a otro tipo de conocimiento. Sin embargo, cuando viene el Renacimiento, grandes arquitectos, escultores como en su tiempo Miguel Ángel y todos los que sabemos que son de esa época, ellos es como que empiezan a expresar todo este tema, ¿no? Y empiezan a cuestionarse justamente qué es lo que está pasando ahora con el tema de la tecnología. Ha cambiado tanto, pienso yo, ¿no? De lo que me acuerdo desde el 2000 al 2024, lo que veíamos, lo que era el internet, claro. Y en el momento que estamos ahora con una inteligencia artificial. Entonces, sí, como dijo la Katy, es como que te estás olvidando de las cosas de atrás, no te olvidas del Discman, del cassette, de muchas cosas que nosotros las vivimos y ahora es como que va
a borrarse todo eso, y desde la inteligencia artificial que no sabemos en qué va a desencadenar. O sea, acuérdate que antes para encontrar la información teníamos que meter un CD en la computadora que se llamaba Encarta, y ahí estaban las respuestas y era todo lo que teníamos. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que le ibas a preguntar a una inteligencia artificial todo lo que querías saber y contestabas? Y en esto del renacimiento que habla la Misha, yo también escuché, o sea, sobre todo lo que he leído y lo que he visto, es que en la época del Renacimiento estaba la monarquía, y la monarquía oprimía al pueblo. Entonces la monarquía tomaba todas las decisiones por el pueblo. Y lo que pasó fue que justo este redescubrimiento, este renacimiento de las artes, hizo que la gente agarre conciencia y se despeje más y empiece a criticarse el porqué de las cosas. Entonces ese renacimiento habla de por qué la monarquía nos dice qué hacer, por qué trabajamos para eso, y hubo ese salto. Y ahí es en donde empieza eso. No sé si me equivoco. Chiro, dime tú, ¿qué piensas? Señor Chiro. Yo pienso más o menos lo que dijo la Misha, que somos un espejo de algo. En ese entonces nos pudimos ver a nosotros mismos. Ahora yo creo que estamos desarrollando ese espejo por medio de la tecnología. Claro. Entonces, buena por referencia. ejemplo, haces un aparato para oír, como un audífono, y lo que está replicando en realidad es la oreja, ¿no? Y así todos los aparatos que hacemos, los de fotografía, los de televisión, todos replican memorias de cómo el cerebro... Claro, al humano. Ajá, entonces estamos como que reconstruyéndonos de ese modo, ¿no? De la Claro. tecnología desde adentro hacia afuera. Entonces es como que nos estamos viendo al espejo, y para mí este es un punto de quiebre, porque ya le dimos un cerebro a esta tecnología, que es la inteligencia artificial. Claro. Le dimos ese cerebro, y ahorita se va a potencializar eso con la computación cuántica, que más o menos sería ya en la parte de energía e información, que va a poder operar a niveles muchísimo más avanzados de lo que ha operado antes. Entonces, esta convergencia de que ya el humano se va a volver obsoleto, se podría decir, también tiene que tener una contraparte, y ahí es donde te da la opción un poco de escoger algo diferente, y en vez de solo mirar el mundo hacia afuera, como lo hemos estado haciendo desde el anterior renacimiento, es una invitación a que mires el mundo tuyo hacia adentro, para que encuentres ese mundo cuántico del que estaba hablando. Todo el mundo habla. Oye, pero ¿tú crees que si se desarrolla la tecnología, el humano en realidad pasaría a ser obsoleto? ¿O no será como en la revolución industrial que las máquinas van a necesitar de un humano que les sepa programar, que les sepa dar mantenimiento, porque si no, no funcionan? O sea, va a ser obsoleto de alguna forma en la que no estamos acostumbrados ahorita, ¿no? Que ya fue obsoleto de alguna otra forma. Antes tenías humanos hacían, cosas que ahora ya no hacen, ¿me entiendes? Entonces, de esa forma, de la forma en la que ves de tu trabajo y cosas así, de esa forma tal vez ya te puedas comenzar a sentir obsoleto, pero no como humano, ¿no? O sea, siempre hemos buscado algo que hacer. Oye, ¿y tú crees que estamos pasando por un reseteo, por un renacimiento actualmente? ¿O que la humanidad ha pasado por un reseteo anteriormente? Sí, o sea, yo creo que depende del cambio, como dijo la Katia, del cambio de era, ¿no? Todo representa algo, entonces puede ser que sí hayamos pasado eso, por ejemplo, en la época de la conquista. Por ejemplo, en la época también de Leonardo da Vinci, y cosas así, ¿no? Pueden ser como reseteos, pero no se sabe qué tan largos en realidad eran esas épocas. Entonces no sabes en realidad, cuánto se demora el reseteo, o si es que es en realidad un renacimiento, que es parecido, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? A ver, yo creo que cacho la diferencia. El reseteo sería, te hacen un wipeout completo, y tú vuelves a empezar desde cero, pero sin acordarte nada de lo que pasó. En cambio, cuando tú renaces, tú vuelves a nacer, es un wipeout, pero tienes conciencia de lo que pasó anteriormente. ¿Es así? Sí, yo creo que sí. O sea, cuando haces renacimiento es como que todavía puedes acordarte de lo que eras antes, ¿no? Claro. O sea, verás, yo de lo que he escuchado también en internet, y esto les cuento y creo que les he contado, pero se rumora mucho de varias cosas, ¿no? De intentos de reset. Por ejemplo, el tema de las vacunas. Ustedes han escuchado lo de las vacunas, lo que dicen que lo que pasaba dentro de las vacunas, que en realidad lo que se trataba era de modificar
el ADN del humano para que empiece a olvidar las cosas y deje de cuestionarse y un poco de criticar a las élites, ¿no? Y de criticar la estructura piramidal en la que en teoría vive el mundo actualmente. ¿Ustedes han escuchado eso? Algo así, o sea, no puedes pensar en el reseteo como ves en las películas. En las películas es como algo súper comprimido, entonces los reseteos en realidad se demoran mucho más tiempo de lo que uno cree, igual que los renacimientos. Solo imagínate, solo para que un bebé nazca son 9 meses. Claro. Y uno cree que es como una película que de pronto, ¡pac!, te olvidas todo. No, o sea, si hubiera pasado lo de las vacunas, igual hubiera tenido que ser un tratamiento para que de a poco te vayas olvidando de las cosas. Entonces no es que es así como en las películas. O sea, puede que sea más rápido a veces, sí. Eso sí. Pero en síntesis, ¿sí crees que hubo reseteos anteriormente? Renacimientos. Yo creo que las dos. Yo creo que ahorita lo que tú me decías, o sea, es importante pensar cuál de las dos escoges tú. Ajá. Y si no escoges tal vez ninguna de esas, o sea, si escoges un renacimiento o escoges un reseteo, ya es de parte de, ya es lo que tú escojas. Yo creo que es más así. Es que yo creo, cacha, que en algún punto, o sea, a ti te den la opción de resetearte o de renacer. O sea, depende cada uno. Tú eliges la opción. Uno elige la opción. Porque, cacha, así hay un montón de gente que ahorita en el mundo en el que vive está cómodo y está súper feliz. Ni siquiera se quiere cuestionar porque quizás de nació tiene un buen trabajo, nació en un buen estado, en un buen círculo social, fue a una buena universidad. O sea, el man no tiene nada que criticar. Pero en cambio, otras personas de ley van a querer resetearse o reiniciar en otra cosa, o sea, en otro ambiente, en otra proyección. Sabes que yo también creo que comparto la parte que dice Andrés, que no es que esto pasa así de forma así acelerada o que es de un día o de la noche a la mañana, o sea, no creo que me voy mucho por esa parte, pero ¿qué tal si nos ponemos a pensar un poco en que nuestras antiguas generaciones, ellos prácticamente, si nos ponemos a pensar en eso como tal, o sea, un reseteo, dices, a ver, nuestros tatarabuelos, ellos prácticamente al momento que se mueren, ellos ya pierden completamente la información del presente, entonces claro, obviamente todo eso nosotros ni siquiera no sabemos cómo hacer de la forma, no sabíamos utilizar, hoy en día no sabemos utilizar ninguna de las cosas que ellos de pronto usaban antes. Claro. Entonces, si te pones a pensar de esa forma, dices sí, o sea, va viendo como una, o sea, como cortes a la final, pero es por los ciclos de vida que el ser humano tiene en la Tierra. O sea, y además la muerte puede ser uno de los reseteos. O sea, exactamente, es uno de los reseteos. A eso es donde voy, porque nuestra estancia aquí en la Tierra en realidad es súper corta. ¿Cuántos millones de años no tiene la Tierra? Entonces, en realidad, yo creo que es como por esas etapas y la muerte representa, yo creo que la final eso. Que todo el mundo está hablando, porque claro, o sea, hasta ahí llega tu evolución, digámoslo así, o sea, hasta ahí llegaste. Bueno, pero o sea, hasta ahí llega tu parte física, pero ahí es donde viene lo micro, ¿no? Ahí es donde viene lo cuántico de cada uno, la investigación del conocimiento, llegar a la conciencia, poder meditar por más de 10 minutos, o sea, ya un poco cultivar la parte que no se ve, que no se toca, que es la parte de nuestra conciencia. Yo creo que va a pasar de todo, o sea, por ejemplo, van a haber humanos que ya no elijan ninguna de las dos y por ejemplo, no elijan como que la tecnología sea su parte primordial o como conectarse demasiado a la tecnología. Tal vez ya no elijan eso, pero tampoco elijan... no conectarse. O sea, no elijan un reseteo, ni un renacimiento, ni nada de eso. O sea, y hay otros que van a elegir que conectarse a las máquinas, por ejemplo, cuando ya se sientan demasiado inválidos, para hacer las cosas por ellos mismos. Exacto. O sea, bueno, yo creo que he escuchado, o sea, no sería el primero, ¿no? Porque también se habla de Tartaria, se habla de este reseteo y renacimiento en Tartaria cuando ya la sociedad, los humanos, estaban demasiado evolucionados con la tecnología. Justamente lo que tú estás hablando ahora, ya cuando la tecnología estaba apoderada de todos, los humanos tenían, o sea, en ese tiempo lo que decía en este documental es que Tartaria tenía la energía gratuita. Entonces, al tener energía gratuita y constante todo el tiempo, los humanos dejaron de trabajar, ya no era tan necesario trabajar. Pero eso fue peligroso para las élites y lo que hicieron fue hacer un reset. Lo que cayó fue una lluvia intensa que justamente
trajo lodo y ese lodo tapó la civilización. Pero con el tiempo hay vestigios de lo que son los reseteos, ¿no? Como por ejemplo las pirámides. Hay un montón de edificios alrededor del mundo que tienen una arquitectura muy parecida y que para el tiempo en donde se supone fue construido no coinciden, ¿no? No coinciden las cosas. Entonces, esos también son algunos íconos, algunos símbolos, como dice la Katia, que hay que tomar en cuenta, hay que despertar y hay que ver esas cosas, ¿no? Porque además lo que dice la Misha me hizo pensar también, por ejemplo, nada quita que antes, en realidad mucho antes hayamos sido solo personajes de 2 dimensiones. Y ahorita estamos evolucionando de 3 hacia 4 dimensiones o algo así. Porque claro, si tú te pones a ver, nadie, o sea, todas las pinturas de antes tal vez les hacían tal y como era la gente de ahí, o sea, no se sabe. Y eras como toda tu realidad era menos evolucionada, como decir 2 dimensiones, y va evolucionando a una 3 dimensiones, ¿no? Y después a 4, y sigues evolucionando de esa forma, y ya no nos vamos a ver tal vez como nos vemos ahorita, sino porque podamos ver otra dimensión más. Exactamente. Exactamente. Bueno, ¿y qué hacemos con toda la información? O sea, ¿qué debemos hacer? O sea, nos asusta, pero nos gusta. Yo creo que las 2 cosas. Muy complicado. Yo creo que hay que prepararse y sobre todo investigar, ¿no? Investigar bien y no comer cuentos. No quedarnos con el titular y sobre todo tratar de estar calmados, concentrados, tranquilos y sobre todo no asustarnos, ¿no? Porque sí es un tema que realmente a veces sí puedes pensar y sí te puede asustar, porque cómo lo vas a manejar, sobre todo, ¿no? Cómo vas a manejar las emociones, la parte intelectual, el espíritu, la conciencia, todo lo que decía el Jota. Claro. Entonces sí, sobre todo es importante sentirte bien con la elección que hagas, cualquiera que sea la elección que hagas. Es lo más importante. Si digas, no, o sea, esto no es para mí, y yo sigo viviendo como quiero y esa es mi elección. Lo importante en realidad es que tú te sientas súper bien con esa elección. O sea, y yo creo que ahí te va a ir de la mejor forma. Igual si eliges, no sé, sumergirte en la tecnología o creer en un renacimiento, creer en un reseteo. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es que pensar que todo te va a ir súper bien para que, o sea, esa elección sea la correcta que tomaste, ¿no? Sí, pero ahí viene la parte de investigar igual para tener diferentes opciones, creo, y saber cuál va a ser la mejor para cada uno, estimaría. Claro. Esto es en realidad lo que tenemos que hacer, como tú dices, aprender, investigar, y de ahí tú verás lo que haces. Eso está muy bien dicho. A prueba y error, claro. Y las personas que nos ven en casa, ¿qué piensan? Hay un reseteo, va a haber un reseteo, hubo un reseteo, es un renacimiento. Si tienen la opción de escoger reseteo o renacimiento, ¿qué escogen? Antes de olvidarme, cierto, Andrés y Katia también manejan videos individuales dentro del mismo canal del entrenamiento del Jedi. Vamos a dejar los links en la descripción de este video. Y Andrés también está manejando contenido muy interesante en su Instagram personal. También les vamos a dejar abajo y en la pantalla también va a aparecer para que ustedes puedan ir y seguirlos. Sin más, nos despedimos de todos ustedes. Les agradecemos por estos minutos que se toman para descubrir con nosotros y conocer nuevas teorías. Y nos vemos la próxima. Chao, Hasta la próxima. Hasta la próxima.